italiana, Sí. vive hace 2 meses en la Argentina, ¿vivís? Hace De dos que meses. 23 de febrero. 23 de febrero llegaste este año. Bueno, estás estudiando filosofía a la par y trabajás como reportera en un medio italiano se Se llama llama Mente in Fuga. Mente in Sí, es Fuga. un periódico online, de hecho es como voluntariado, todos trabajamos como voluntarios, de hecho, pero sí empecé este percurso con ellos y es muy Bien, vos sabés interesante. que lo que más impacta bueno, de cómo hablas es que manejás muy bien el español. Mm. O sea, ¿Sí? tenés muy buen español. ¿Sí? Mm. No sé si, bueno, no sé si vos has vivido en España o en un país. No he vivido en España, pero estudio español desde cuando era bastante pequeña al colegio, entonces, no sé, más o menos puedo manejar, No, no, pero pero muy sí, bien, ok. digamos, en ese Bueno, me sentido. alegro, me alegro. Y algo interesante tuyo es que vos sos políglota, hablás 4 idiomas. Mm, sí. Digamos que sí, pues lo que hablo mejor es italiano, por supuesto. Después diría inglés y francés, más o menos mismo nivel, y después español, nivel un poco peor, diría, pero O sea que el español es la sí, no, lengua que sí, 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 peor sí. hablarías. Sí, porque no sé, no, hasta ahora no tuve la posibilidad, no sé, quizás el interés también de buscar, no sé, quizás intelectuales o escritores. No tengo un escritor hispanohablante favorito, por ejemplo, o un podcast que escucho en español. Y de hecho creo que esto un poco influye en mi nivel de español, pero No hay tanta riqueza en el lenguaje, digamos. sí, creo que esto me falta, como un vocabulario más amplio, pero Claro, sí, sí, sí. claro, Y eso se hace con podcast, leyendo, escuchando música, eso un poco me falta, pero claro. Vos has estudiado literatura sí. y, bueno, recién me acabas de decir que no has encontrado un escritor Ujú, en español que te haya motivado. sí. ¿La literatura española te gusta? ¿No te llevas bien con esa No literatura? me llevo bien, no sé, quizás, efectivamente tengo una escritora española que me gusta, que es Esquivel. Por ejemplo, ¿cómo se llama? La fábrica de chocolate, no la fábrica de chocolate, el libro, un libro feminista que me gustó, que se llama Esquivel, ella como escritora. Y no sé por qué, pero quizás a veces hago una conexión entre la literatura española y la colonización. Y no sé, por esta razón nunca me llevé bien con la literatura española. Por el fenómeno de la De la colonización. colonización, sí. ¿Pero a qué te genera ese fenómeno? No sé, como me angustia, me angustia. También hoy en día, como la política española, no sé, para mí como se queda al margen de mis intereses, porque, no sé, tengo un choque con la cultura española, podría decir a veces, y no sé por qué, es una cosa como medio impulsiva. Claro, Sí, pero en la literatura moderna, digamos, acordamos el siglo de oro español, sí, digamos, Cervantes, el sí. Quijote, toda esa tradición. Y después hay ciertas reminiscencias en la Argentina, o diría yo, eh, acá hay una literatura, no sé si la has leído o la has escuchado cuando llegaste al país, que tiene que ver mucho con Borges, con Sí, Cortázar, con toda esa... Borges, sí. El este, escritor favorito de mi papá, Borges. mira, Sí. y lo leía en italiano. Sí. ¿Sabes Cuando estaba en la universidad en Bolonia, él leía solamente Borges. Mira, Sí, ¿y te juro. sabes quién lo traducía a Borges? ¿Te ¿Sabes que acordás? no? No tengo idea. Porque Borges ha sido traducido hasta el chino. ¿Sí? Es Ah, me algo, imagino. Ah. es algo realmente fabuloso lo de Borges, porque claro, no le dan el Nobel de Literatura, no le dan el premio Nobel de Literatura, pero lo traducen hasta el chino, digamos. Eso es súper, súper Sí, 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 sí. interesante. Em, pero bien, entonces la carrera es lengua y literatura moderna. Sí. En lo que es la literatura moderna, digamos, yo recuerdo tener esta charla con vos porque es una de mis obras favoritas, el Ulises de James Joyce, Sí. digamos. ¿Lo han visto en la carrera? Seguramente sí. ¿De qué Sí. manera? ¿Qué opinas vos de ese libro? Lo vi más que nada durante el colegio y no mucho en la universidad. Ok, Y no sé, quizás me enfoqué mucho en su manera de escribir, que es una respuesta a lo que estaba pasando desde un punto de vista histórico, ¿no? Como terminan las certezas, termina la confianza en el mundo, en el progreso, y entonces ahora empezamos a escribir de una manera completamente diferente, porque ya las palabras no tienen sentido. Es como los bien, futuristas en italiano, básicamente, ok, que ahora vamos a quemar las bibliotecas y no vamos a escribir cosas que tengan un sentido propio, porque ya el sentido de las cosas no existe, porque después de la guerra no había la grande guerra, no había más sentido en el mundo. Entonces vamos a escribir de esta manera. Eso es lo que
yo me acuerdo más. Claro, qué interesante eso, pero es como una suerte de... The Wasteland también, ¿no? Ok. La misma cosa. Y Waiting for Godot. Son Claro. como una nueva manera de escribir que no se conecta más con el sentido propio de las palabras. Es como una suerte de nihilismo Sí, lingüístico en sí, ese sentido. sí, como decir, nihilismo, sí, no, sí, diría que sí. O quizás la búsqueda de cambiar algo a través de una manera nueva de escribir. Yo lo veo más así. Pero The Wasteland es también mucho de nihilismo, ¿no? vos sabés que cuando mencionás el periodo entre guerras en Italia, Sí. yo en principio pero tengo muchas preguntas. Yo por eso había hecho un comentario breve sobre la interpretación de Nietzsche, que creo que es la Ah, hermana, que hace Elizabeth Foster Nietzsche, sí, interpreta luego desde la raza aria o del ok. nazismo Mm. a Friedrich Nietzsche, el periodo de la Segunda Guerra Mundial, que creo que es el más caudaloso para la humanidad, y en Italia particularmente pasa un fenómeno, Sí, una guerra ocurre un civil, ¿no? fenómeno, una guerra civil, las camisas negras, la Sí, caminata de Roma, bueno, sí, sí, te sí. quiero preguntar, ¿cómo se estudia ese fenómeno hoy en día en Italia? Ah, interesante. ¿Cómo se estudia? Pues yo tuve la suerte increíble de tener una persona, una profesora de historia en mi colegio, que era una activista y una partigiana. Ok, Más que- una partisana, sí. bien. Y de hecho, la Segunda Guerra Mundial fue el único periodo histórico que estudiamos con ella, donde no utilizamos los libros de historia. Ella un día empezó su clase diciendo, hoy empezamos la Segunda Guerra Mundial. Cerráis todos los libros y empezamos a hablar. Y nos dio libros que leer, libros de, no sé, yo leí, por ejemplo, este libro increíble se llama Las cartas en italiano sería Lettere di condannati a morte della resistenza italiana, que sería cartas de personas que murieron durante la guerra. ¿La Segunda Guerra Civil o Segunda Guerra No, Mundial? guerra civil, una resistencia. Era letras de partisanos que La murieron. resistencia al fascismo, digamos, Sí, claro, eso, bien. cartas de personas que murieron Ujú, durante la resistencia, personas de partisanos más que nada, ¿no? bien. Y tampoco tuvimos como exámenes en este sentido normal, porque hicimos charlas y discutimos qué significa la Segunda Guerra Mundial para nosotros, por qué tenemos que cerrar estos libros y empezar a hablar y mirar a las personas frente en los ojos, porque Ujú. quizás los italianos con respecto a los alemanes nunca entendieron su responsabilidad hacia la historia. Los alemanes sí, cambiaron mucho en la política, en la cultura también. Los italianos no, porque hoy en día hay políticos, y durante todo este tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, que si los llamas fascistas, te dicen, están conformes con la idea de ser fascistas. En Italia Sí, todavía está sí. esa... Mientras que si tú llamas a un alemán nazista, podría... Creo que es hasta un delito reivindicar el holocausto, Sí, digamos. sí, digamos que es más difícil que en los lugares públicos, en las redes sociales, se llame a alguien nazista. Es una cosa más fuerte. El fascismo no es así, pero tenemos que entender que Mussolini fue como el ídolo de Hitler durante los primeros 15 años de su política. Hitler veía lo que hacía Mussolini y lo hizo él también. El fascismo tiene una proporción muy grande de responsabilidad hacia la historia y las personas no lo saben y no se dan cuenta. Claro, y saliendo del colegio, que es muy interesante esto que planteás del hecho de que dijo, cierren los libros y mirémonos a nosotros, ¿no? Sí. Cuando vos fuiste al Sí. secundario. En la calle, en Italia, vos sos de... Emilia-Romagna, centro-norte, centro-norte. Yo vivo más que nada en la costa, se dice como Sí. costa oriental de Italia, Bien. pero norte. Ok. Digamos, ahí mismo, en la calle, puede ser en las grandes urbes, no sé si también corresponde a la Italia del Sur con la Italia del Norte, capaz cambia la postura política, pero en la calle, ¿el fascismo se habla, no se habla, la No, no. Segunda Guerra Entre Mundial? los jóvenes, Ok, no sé, entre todos, difícil de contestar porque diría que no se habla mucho, no se habla mucho. Es decir, sí, hay ambientes
por ejemplo, ambientes a los que pertenezco yo, en los que se habla de fascismo y se hace activismo y se intenta no borrar la historia y no hacer los mismos errores. Pero el italiano medio no habla de fascismo. Y no sabe qué es, simplemente, no sabe qué fue. ¿Es ignorancia o es complicidad? Es ignorancia. La cultura media italiana es baja. Y somos un país que no lee mucho, simplemente. Desde lo que sé yo, desde lo que me dijeron, desde lo que leí, desde lo que estudié, efectivamente somos un país que no lee con respecto a otros países. Con respecto a otros países. Vos, a ver, pero te llevo a otro lado, a este mismo razonamiento, porque yo te puedo decir que la cultura alemana es súper letrada, porque lo es, en efecto, la mayoría de los pensadores, Kant, Nietzsche, que yo lo citaba al principio, Hegel, Marx, Engels, tuve una tradición de pensamiento enorme. Sí. Aún así, y ni hablar, por ejemplo, de la escuela de Frankfurt, Horkheimer, pienso en la resistencia al fascismo, ¿no? Aún así han tenido una persona que fue y los guió hacia la mayor de las barbaries, que fue el nazismo. Entonces, digamos... ¿Pero qué era esta? ¿Ignorancia o no? ¿De algo? ¿O simplemente como las ideas se pueden...? No lo sé. Es una pregunta muy, muy compleja. Yo creo que es... A ver, te lo traigo 10 años antes de la instauración del fascismo en Italia. La Primera Guerra Mundial, como hablamos de Alemania, el Tratado de Versalles, todo lo que ha quedado mal. Yo a veces tomo la idea de la escuela de Frankfurt, como lo cité antes, que una sociedad se puede enfermar, como tomando el psicoanálisis a un punto de vista macro, un punto de vista global, así como se le aplica el psicoanálisis a una persona, una sociedad puede estar enferma, una sociedad puede tener patologías sociales en las que, por ejemplo, puede haber xenofobia, racismo. Yo a veces pienso, y esto es una postura muy acorde al constructivismo social, ¿no? Cuando dicen lo natural y lo cultural. Y dicen, bueno, pero ¿cómo haces con una persona que tiene COVID? Hay una vacuna para el COVID. Bueno, acá le meteré una vacuna para el racismo, no hay. O sea, que a veces las patologías sociales son incluso más fuertes, ¿no? Pero había un gran enojo en la sociedad alemana pre-Segunda Guerra Mundial. Una gran y ira. después, ¿qué pasó? Buscaron una respuesta a este enojo. ¿Y quién fue? Por suerte, por desgracia, fue Hitler. Pero en Italia, ¿este proceso se repite? Hoy en día se está pasando lo mismo. Te hablo, en principio, ahí vamos ahí, pero en principio era de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pasó lo mismo. La pobreza, el enojo hacia el hecho de que perdimos la guerra y lo que pasó después. Las cosas que, no sé, también fue también una especie de problemas con zonas geográficas que eran nuestras, pero después que pasaron a otros países. Sí, fue un problema de pobreza también, mucho. Y como la izquierda que estaba al poder no daba las respuestas, después se buscó a otro personaje, una persona más fuerte que podía cambiar la historia. Porque Italia estaba muy atrasada, desde un punto de vista cultural, geopolítico, económico, industrial. Y Mussolini también aquí fue la respuesta, de una manera. Claro. Vos sabés que yo pensaba, bueno, antes de cuando hacíamos estos chistes fuera del aire, perdón, que vos como italiana habías leído a Gramsci en su idioma original, Antonio Gramsci, el pensador, digamos, como hablaban a veces de italianos del sur, italianos del norte. ¿Esta distinción sigue estando entre italianos del sur, italianos del norte? Recuerdo las olas migratorias en Argentina, Italia. Absolutamente. ¿Sigue estando? Sí, pero ahora el gobierno está tratando de traer este enojo del sur y este atraso, se dice, hacia ellos para ganar de una manera política, no sé cómo decir. Por ejemplo, me hace mucho reír el hecho de que desde hace 30 años se habla de un puente que pueda conectar Sicilia con Italia, ¿no? Con la zona, ¿cómo se dice? Como terrestre de Italia, no sé, como la isla a Italia. Bien. Y cada vez que tenemos nuevos políticos de derecha,
que efectivamente odian el sur desde un punto de vista político, pero empiezan a hablar, ahora vamos a construir un puente, así el sur finalmente podrá tener como la conexión con Italia, pero este puente que va a costar algunos millones, no sé cuánto, y no tienen trenes, y el puente después, ¿qué hacemos? Y no tenemos trenes para desde el sur ir al norte. Claro. Tiene sentido, como se enfocan en cosas para atraer un, ¿cómo se dice? Consenso político desde el sur, pero después no resuelven los problemas, obviamente, porque un puente así en el aire sin ningún tipo de infraestructura en el territorio no sirve de nada. Claro. Es simplemente un puente que conecta que un mundo que se queda al margen. Vos sabés que voy a traer una anécdota del fútbol. Pero el fútbol siempre tiene correlación con la política. Basta hablar cómo surgen los clubes de fútbol en Argentina. Cuando Diego Maradona jugaba en Nápoles, que era la estrella en Nápoles, lo sabe campeón, luego muchos napolitanos terminaban no hinchando por Italia e hinchando por Argentina a veces, ¿no? Ese fenómeno en Italia, a mí me parece, en términos de nación, muy chocante e interesante a la vez. Por eso traigo a colación el tema de Italia del Sur e Italia del Norte. Cómo los italianos del sur pueden no sentirse italianos en sí mismos, o no necesariamente es así. Puede ser. Ahora estaba pensando, como tú estabas hablando de Nápoles, Sí. uno de los intelectuales más importantes de Italia hizo una serie, fue el escritor de un libro donde después se hizo una serie que sería Gomorra. Y él efectivamente, no sé cómo, sí, es como si el sur ahora fuera una especie de isla que el mundo ve, pero ellos no son parte de Italia, son Nápoles, no sé cómo decir. Sí. Y porque sí, porque por ejemplo ahora el mundo conoce Italia porque una de las series televisivas más importantes de Europa es Gomorra, que es una serie italiana, pero es Nápoles, no es Italia. Okay. Y sí, hay como una especie de distinción entre el sur y estas zonas que son muy fuertes desde un punto de vista cultural y todo el resto. Porque estos intelectuales hablaban de mafia y criticaban mucho el gobierno, porque Gomorra es una serie que critica al gobierno italiano. Y así el gobierno borra esos intelectuales y los hace quedar al margen, como Nápoles en sí misma. Claro. También el gobernador de Campania es una persona que está contra del gobierno y el gobierno simplemente no lo ve. Exactamente. Sí, Ahora, no es así. hacemos una brevísima pausa y enseguida regresamos con más.